Bienvenidas y bienvenidos a La Bestia Urbana, Seguridad y Violencia en el Valle de México, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en alianza con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Bestia Urbana. Yo soy Rodrigo Peña y este espacio es un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México con el apoyo de la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. En este espacio discutimos, como en cada ocasión, temas trascendentales de la seguridad, del crimen, de la violencia asociada a la Ciudad de México y a la zona metropolitana del Valle de México, de ahí La Bestia Urbana. El día de hoy me acompañan el doctor Carlos Pérez Ricart, bienvenido Carlos, y Ernesto López Portillo de la Universidad Iberoamericana para hablar del tema de la policía en la ciudad y en la zona metropolitana. Pero antes de comenzar la plática, vamos a ver una cápsula introductoria que nos ha preparado nuestro equipo. Los cuerpos policíacos del Valle de México son uno de los más longevos del continente. Su origen se remonta al siglo XIX. En la actualidad, la policía del Valle de México es una de las más numerosas de la región. La suma de los efectivos de la Ciudad de México y el área metropolitana ronda los 100,000 oficiales de policía. A lo largo del siglo XX, la principal transformación de la policía mexicana fue su consolidación como una fuerza civil. Por supuesto, el Valle de México no fue ajeno a ese proceso. A partir del siglo XX, las asociaciones entre las corporaciones policíacas y fenómenos como la violencia o la corrupción se volvieron cotidianas. Carlos, bienvenido y bienvenido a tu alma mater. Es un placer que estés aquí con nosotros. Quisiera empezar preguntándote desde una perspectiva pues casi histórica. La policía en la ciudad tenía esta noción de ser una policía corrupta, poco profesional. Hablo de los 70s, 80s del siglo XX. ¿Qué podríamos hablar de esta época respecto a la situación policial de la ciudad y la corporación en sí misma? Bueno, empecemos, te propongo, Rodrigo, ir un poco más atrás. La policía en el siglo XX en el Valle de México, en la Ciudad de México, es una policía siempre con altos índices de corrupción, con muy mala reputación entre la sociedad, una policía fuertemente militarizada. La policía en 100 años, de 1901 hasta el año 2000, tuvo apenas cuatro jefes civiles, el resto fueron todos militares. Una policía que fracasa siempre en sus intentos de profesionalización. Todo el tiempo se habla, desde los años 70 se habla de reforma policial en la propia Ciudad de México y siempre cada 2, cada 3 años, luego nuevos intentos por reformar, purgas y sobre todo un control político sobre la policía. Eso explica, entre otras cosas, es algo que muy poca gente sabe o ha investigado, que existiese la policía auxiliar y luego la policía bancaria industrial, que son policías que básicamente respondían a intereses políticos privados muy particulares, no respondían directamente a la sociedad, ¿no? En los años 70, digamos ya para comenzar la conversación, se da uno de los peores momentos en la historia de la Policía de México. En ese momento la llamada Dirección de Policía y Tránsito, a mando curiosamente de un civil, ¿no? de El Negro Durazo, en donde la policía se convierte en un cuerpo represivo, se convierte en uno de los principales perpetradores de derechos humanos en la Ciudad de México, muy corrupta, con muy mala reputación, ¿no? Por último, una cosa que me gustaría señalar es que no solamente es una policía que se comporta de manera autoritaria frente a la sociedad, sino que los propios elementos de la policía son presa de sus propios mandos, ¿no? La historia de la policía en la Ciudad de México también es la historia del sometimiento, es la historia de la sumisión frente a los propios mandos que obligan a corromperse, que obligan a las mujeres a servir a los mandos. Es una historia muy, muy cruel por parte de los mandos frente a los propios elementos, sin derechos, sin garantías, con pocas posibilidades de profesionalización, muy mal pagadas, ¿no? Entonces una historia muy cruel, una historia muy triste, que afortunadamente se ha ido revirtiendo a lo largo de las últimas décadas, pero hay poco positivo que decir, por lo menos de la policía de la Ciudad de México a lo largo de los años 70. Ernesto, no creo estar descubriendo nada cuando digo que tú eres uno de los expertos en policía en este país y tu involucramiento en el tema policial ocurre alrededor de los 90s. Exacto. ¿No? En un momento justo cuando ocurría este diagnóstico que nos compartía Carlos. ¿Cómo era esa policía noventera
cuál era la agenda de cambio, por qué había una agenda de cambio y sobre todo, digamos, cuál era el contexto metropolitano en el que estaba ocurriendo esa crisis. Pues agenda de cambio me suena un poquito ambicioso. Lo que había era una transformación importante, al menos de dos cosas. De las violencias. Recuerdo muy bien, alguien insistía mucho, el doctor Ruiz Harrell, que ya murió hace varios años, criminólogo, referencia para muchas personas, para mí sin duda, y llevaba un recuento preciso de la evolución del crimen en la Ciudad de México. Así más o menos se llamaba su columna en Reforma. Reforma nace por ahí, justo en 94. Crimen y Ciudad, ¿no? Se llamaba. Creo que sí, Crimen y Ciudad. Columna en Reforma semanal. En 94 publicamos el primer libro en seguridad pública, enfocado estrictamente en seguridad pública, y lo hacemos precisamente porque no encontrábamos referencias que nos dieran pues un marco básico para crear una masa crítica que le diera tanto a la academia como a los operadores, como al periodismo, como a la sociedad civil organizada, alguna manera de nombrar esto en donde seguridad pública tuviera que ver sí con la policía, pero quizá fuera un poco más allá, que hoy sigue siendo un tema a definir con precisión en los conceptos que siguen ambiguos y siguen en disputa. Entonces yo lo que diría es que la presión mediática empieza a empujar decisiones para revisar esto de lo que habla Carlos. Sin embargo, hay que ser cuidadosísimos en qué podemos decir de lo logrado en la calle. Hay dos cosas que siempre repito. Una frase de un experto francés en un evento en el INAP, en los 90, Instituto Nacional de Administración Pública, que dejó helado al auditorio y nunca lo olvidaré. La policía no es mejor ni peor que la sociedad que la crea. Pues no nos gusta mucho oír eso. Yo lo uso porque provoca reflexiones diferentes. La policía ha sido siempre lo que el sistema político y la sociedad han depositado en ella. Y yo he usado mucho un concepto que es residual. En la policía hemos puesto históricamente lo que no queremos poner o no podemos poner en ningún otro lado. Eso empieza a cambiar en la Ciudad de México en los 90, más en el discurso y en algunas acciones puntuales muy importantes como la primera ley de uso de la fuerza, Ciudad de México. La ley de seguridad pública en 94 en Ciudad de México, trabajada por Amalia García, Fernando Gómez Montt y algún otro diputado en aquel momento, diputada, como un evento de avanzada. Esa ley de seguridad pública, de la cual todavía hoy quedan muchas cosas, se acercaba a un concepto de profesionalización de la policía. Pero, bueno, y nace el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la reforma de Zedillo. Seguridad Pública adquiere una identidad constitucional moderna relativamente, pero ojo, no se le da un mandato a la policía en la Constitución. Un mandato preciso que tuviera que ver con un régimen de derechos. Y también habría que ver la Constitución nueva de la Ciudad de México, donde sí se le da ya. Es interesante el ejercicio de contraste. Aquella reforma constitucional de 94, la última reforma constitucional para la Ciudad de México, que tiene una concepción, creo que bastante moderna, tanto de policía como de prevención, asociada justamente a derechos. Entonces, un primer momento, 90, la década de los 90, que pone, detesto decir sienta las bases, porque tenemos 2 siglos diciendo que sentamos las bases en este país. Un país que a 2 siglos de nación independiente no tiene una función policial, profesional, civil, federal, consolidada, a 2 siglos de nación independiente. Entonces, habría que hablar por décadas que siguió a los 90 y habría que decir con mucho cuidado que hay giros importantísimos, conceptuales, programáticos, presupuestales, operativos en la Policía de la Ciudad de México de hoy, pero ahorita vamos para allá. Y justamente antes de soltar los 90s, Carlos, la década de los 90, venimos de este contexto, digamos, de corrupción, de ciertas prácticas, vamos a decir, que eran nocivas, no solamente en la policía, sino en efecto en la sociedad. Y en los 90s hay un proceso de democratización. En el entonces Departamento del Distrito Federal, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas gana una elección, además, digamos, por las de la ley, es algo inédito en alguna medida en el país,
¿Cómo ocurre esa transición democrática en términos del impacto en la policía, en la vida, de la seguridad pública incluso? Particularmente pensando en esta corrupción. ¿La corrupción seguía siendo un elemento que habilitaba a la policía? ¿Qué pasa en este cambio democratizador, vamos a decir? Es muy interesante ese periodo. Incluso creo que se ha investigado poco. Ojalá se investigara más. La ola de violencia entre 1995 y 1998, por cierto, Luis Harrell tiene los mejores estudios que conozco sobre ese periodo, fue altísimo. Nunca sufrió tanto, yo creo que nunca hubo un periodo de violencia, de crimen, de homicidio, de lesiones tan grave en la Ciudad de México como entre 1995 y 1998. Luis Harrell, por cierto, señala que solamente puede ser comparado con el final del Porfiriato, en donde también hubo una alta ola de violencia. Cuando llega la transición política a la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, la presión para que se resolviera el tema de la inseguridad era altísimo. Y la decisión, es muy interesante cómo la izquierda llega al poder en la Ciudad de México sin cuadros preparados para asumir el reto que significaba reducir la violencia. Y el primer nombramiento que hace es incluso un militar. De Bernardi. De Bernardi. Es decir, es muy interesante. Y luego viene Hertz Manero, que tampoco era una persona que conociera de entrada. Viene Leonel Godoy, luego viene Marcelo Ebrard. Es decir, la izquierda en la Ciudad de México, cuando llega a gobernar, no tiene cuadros preparados, quizás porque para la izquierda nunca importó demasiado el aspecto de la seguridad y se las dejó siempre a la derecha. Ni conceptualizó, ni pensó, ni se preparó con buenos cuadros para hacerlo. Y yo creo que es muy simbólico que el primer jefe de la policía del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas haya sido precisamente un militar. Una de las cosas que va a descubrir después Hertz Manero, ya hacia el final del periodo de gobierno de Rosario Robles, es cómo dentro de la policía auxiliar y dentro de la policía preventiva, de la policía auxiliar y de la bancaria industrial, había muchísimos intereses de corrupción por parte de los mandos, ¿no? ¿Cómo se había hecho de la policía? Y tiene mucha razón Ernesto, no es ni peor que el resto de la sociedad. Se había hecho se había privatizado prácticamente la policía. Lo de la caja de ahorro. La caja auxiliar, o sea, el 30%, la policía auxiliar, para decirlo claro, en su momento era en realidad una asociación civil privada que se coordinaba con la SCP, pero era privada. Y se le daba el 30% del sueldo de los policías, iban a dar esta caja privada, a esta caja que tenían 20 mandos y que luego distribuían como quisieran. Ni siquiera pertenecía al propio Estado. Había una disociación entre el cuerpo represivo, el cuerpo importante de la policía y el propio Estado, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar cómo estaba maleado esta propia estructura, creo que podemos tener una conversación sobre los cambios que sí ha habido muy importantes en los últimos 30 años. Una cosa más quiero decir sobre ese periodo que me parece importante. Desde los años 60, 70, 80, 90 vamos a ver un crecimiento importante del número de efectivos en la policía y de sus capacidades. Lo que no vamos a ver en el Valle de México es un crecimiento de las capacidades de justicia, de ministerios públicos. Sí vamos a ver más policías, pero no vamos a ver más ministerios públicos, no vamos a ver más capacidades de justicia. Yo creo que esa brecha que se abre del 60 al 90 es, entre otras cosas, lo que va a terminar por explotar más allá de la crisis económica. Cuando vamos a ver que mientras creció el número de policías, mientras creció el número, digamos, de patrullas, de capacidades, no así en términos de justicia, no fueron de la mano y esa ausencia, esa brecha la vamos a ver muy claro entre los años 95, 97, 98, cuando termina por explotar y el gobierno de Cárdenas no puede, porque no tiene tampoco las capacidades estructurales para cambiar todo eso. Es una bomba. Me trajo Carlos a la mente algo que hace mucho tiempo que no recojo. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ubicas José Luis Pérez Canchola, primero ombudsman o uno de los primeros ombudsman, viene del norte, no me acuerdo exactamente si de Baja California. A él le dan el Instituto de Formación de la Policía Judicial de la Ciudad de México, la entonces Policía Judicial. Me trajiste a la mente ese momento porque él en efecto rediseña el mapa, busca una mejora y logra en cierta medida una mejora de derechos y condiciones de trabajo de la policía, pero los nuevos egresados, los nuevos egresados, les pasa lo que ha pasado en muchos países. Vino nuevo en barriles viejos.
salen a la calle y los mandos les dicen, ahorita yo te voy a decir cómo funciona esto. Y se genera una crisis en la calle de una confrontación inmediatamente resuelta a favor del mando que tiene la calle dominada. En estos tejidos de negociación de criminalidad, estos tejidos bien trabajados históricamente por el sistema político a través de la policía, entre otras instancias. Entonces Canchola, entre comillas, pierde la batalla. Pero ese ejercicio, que es antes que el ejercicio de mejora de la Secretaría de la Ciudad de México, Seguridad Pública, antes de la parte preventiva, casi no se refiere. No está relatado en la historia. Puedo confirmar con miradas propias, porque fuimos a mirar a profundidad, que en efecto los cuadros tenían otra idea de su formación. Pero decía un amigo, Rob Barenick, de norteamericano que ha trabajado mucho Police Accountability, decía, mejores personas en instituciones iguales o peores no logran los cambios sistémicos. Entonces, esto que dice Carlos me llama la atención de qué cambiaba y qué no cambiaba, desde una perspectiva, creo yo, ausente de una política de Estado que integrara un concepto de mejoras en la prevención, en la función policial y en la justicia. Que, por cierto, la Ciudad de México ha sido, creo que bien descrita como una suerte de, ¿cómo se llaman estos? De péndulo, una historia pendular, en donde llena sus prisiones, luego despresuriza. Luego vuelve a llenar sus prisiones, luego despresuriza. Es más así el dibujo histórico del movimiento político relacionado con el populismo punitivo y menos un movimiento histórico asociado con la acumulación de nuevas competencias institucionales, profesionales, coherentes, como debían haber sido desde siempre, entre policía y el sistema de justicia penal, hasta llegar a otros tiempos más actuales. Pero en aquellos años, la frustración de los nuevos operadores y de los nuevos mandos jóvenes llegaba al punto de tener que dejar el cargo por amenazas de muerte, por persecución, porque lo que ellos habían aprendido no era lo que se hacía en la calle. Cosa que abre otras temáticas interesantísimas de estas contradicciones que en mi lectura están en todos lados a nivel internacional, que es qué tanto un policía se construye desde la formación informal y qué tanto se construye desde la formación formal. El aula es chiquita, el aula es efímera, el aula es una pequeña representación. La calle no. Y eso tiene otras temáticas, pero Ciudad de México y otros lugares han tratado también de acercar estos dos grandes mundos. El aprendizaje en la calle y el aprendizaje en el aula. Y digamos la calle como una forma de práctica policial, ¿no? Y de consolidar formas de entender. ¿Tenías algo, Carlos? No. Les propongo dar un brinco a la siguiente década, la primera década del siglo XXI, donde pasa algo que ustedes dos recuperaron. Primero, lo que mencionabas, Carlos, incrementa la fuerza policial, la Ciudad de México y en general, digamos, toda la Secretaría, lo que hoy conocemos como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se convierte en una de las policías con mayor número de agentes, pues si no en el continente, probablemente en Latinoamérica al menos. Y por el otro lado, empieza en esta década el discurso y la intención de las mejoras que mencionabas tú, Ernesto. Es la década donde surge, por ejemplo, INCIDE, una de las organizaciones más profesionales en materia policial, fundada por ti. ¿Cómo se enfrenta y cómo va cambiando la agenda en la primera década del siglo XXI? ¿Qué podrían apuntar respecto a esta evolución, digamos? Creo que, como todo, ¿no? Como David Bailey decía, ¿no? El esfuerzo siempre por hacer una policía más democrática, siempre esfuerzos pendulares, fracasos, pequeños éxitos, fracasos, pequeños éxitos. El péndulo de la profesionalización, la desprofesionalización, la siempre dependencia de tener un buen liderazgo. Tener un mal liderazgo de pronto echa para atrás años, esfuerzos, recursos. Son policías muy dependientes, esfuerzos muy dependientes del liderazgo al que están expuestos. El péndulo también entre la centralización y la descentralización. Continuamente vamos a ver este debate si quitar, digamos, el mando único que había o que hay ahora en la Ciudad de México, llevarlo a las delegaciones o no.
y siempre esfuerzos de ir y de volver, de ir y de volver. Nunca, esto me recuerda mucho al siglo XIX mexicano, en donde no sabíamos si queríamos ser una república federal o una república centralista. Siempre la discusión de quién debe tener, digamos, el poder, si las delegaciones o la jefatura de gobierno. Y también otra gran discusión que hasta ahora se está resolviendo es las capacidades de investigación o no que va a tener la policía. La policía de la Ciudad de México desde los años 90 va a enfrentarse continuamente frente a la policía judicial. La policía judicial que va a pensar que solamente ellos tienen la capacidad para investigar, que solamente ellos pueden tener grupos élite que sean capaces de trabajar junto al Ministerio Público. Y por otro lado, la creación de grupos élites desde la policía de la Ciudad de México que van a entrar siempre en conflicto con ellos, ¿no? Son como dos de las tres tendencias que voy a ver siempre, digamos, en continua tensión. Centralización, descentralización, facultades de investigación, facultades de no investigación y siempre los intentos nunca del todo acabado de profesionalización o no profesionalización, ¿no? Son como las constantes que vamos a ver a lo largo de los últimos 20 años. Y ese péndulo constantemente oscilando en este momento. Ernesto, cuando fue un INCIDE, ¿qué había? ¿Y qué había que hacer? Muchísimo, me imagino. A ver, es que tus palabras me hacen pensar en esto que siempre encontramos. En la policía siempre hay mucha gente haciendo un montón de cosas en el camino correcto y mucha gente haciendo un montón de cosas en el camino incorrecto. Incorrecto, por supuesto, desde nuestro punto de vista, en términos de los 4 o 5 criterios de una reforma policial democrática. Atención prioritaria de Bailey, atención prioritaria del ciudadano, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, y nosotros agregábamos el 5º, supervisión externa especializada. Ese era nuestro parámetro, nuestro marco de referencia, y con ese marco de referencia nos aproximábamos a policías municipales y estatales. Lanzamos una carta, arrancando INCIDE, firmé una carta y la mandé a todos los secretarios estatales y a algunos municipales, ofreciendo un proceso de mejora con enfoque sistémico. Contestó Naucalpan, por cierto. La policía de Naucalpan es la primera a la que entró INCIDE en su momento. Contestó Querétaro, que tenía un ingeniero al frente y que cuando leyó sistémico, procesos en el oficio, dijo, a ver, pues, ¿quién es esta gente? Ya luego nos dimos cuenta que veníamos de una red de amistades cercana. Era el ingeniero Moar Curi. Bueno, Mancera, como procurador, nos abre la puerta y hacemos una investigación, un informe amplio, profundo del estado de la Policía Judicial. Y pasa lo que pasa todo el tiempo. Bueno, lo que ha pasado la mayor parte de las veces, se queda ahí el informe con decenas de recomendaciones de mejoras, que en mi concepto podía habernos llevado a algo interesante. Porque además el informe, la investigación la hicieron administradores públicos, economistas, abogadas. Eran un informe transdisciplinario, que hicimos algo similar para Querétaro, hicimos algo similar para Naucalpan y luego para otras policías. Paréntesis, Querétaro fue el único lugar en el país, en mis 15 años de director de INCIDE, que dijo el secretario, cuando le dijimos, oye, ¿podemos publicar? Dijo, ¿por qué no lo hemos publicado ya? No tengo absolutamente nada que esconder. Nadie más dijo eso. Entonces, el informe se lo entregamos a Mancera y Mancera se retira de ser procurador. Su agenda empieza a cambiar cuando se acerca al tema de la candidatura y se queda ahí el informe. Esto venía sucediendo al mismo tiempo que Ciudad de México empezaba a dar otras noticias en términos de mejoras en la formación, en el despliegue, y nos empiezan a hablar mucho más de proximidad. Cuadrantes, modelo cuadrantes. Es que lo que dice Carlos en términos del debate centralización, descentralización, en mi concepto está en la columna vertebral de la historia de la Ciudad de México y en algún sentido del país. Pero en la Ciudad de México el tema era, ¿aproximo a la policía y la acerco a la gente desde el centro o migro a modelos en donde la policía pueda ser administrada desde las delegaciones? Siempre la discusión, siempre la posición centralizadora ganó, siempre. Pero no así el modelo de proximidad
en donde parecía, creo que con bastante claridad más bien, pudimos confirmar que la discusión política y la discusión técnica no lograban ser coherentes. La disputa por el control de la policía, los recursos y los mercados criminales asociados a la policía, creo yo que se imponía sobre un tímido, muy tímido debate respecto a qué policía queríamos para la Ciudad de México. Y creo que ese tímido debate se confirma con la inexistencia de materiales, donde Carlos, yo, tú, cualquiera, pudiera ir a los 90 y luego a la primera década de siglo a consultar cuál era la posición institucional del modelo policial. No hay tal cosa. No es cierto. La pregunta se resuelve normalmente o se cree resolver con la ley. Es que ¿por qué necesito un modelo policial si ya tengo la ley de seguridad pública? Esa respuesta nos la han dado siempre. Esa respuesta enseña que no hay una concepción propia de lo que es un modelo policial. Eso cambió más adelante y ya ha venido cambiando. No sé si se ha resuelto, y eso será interesante ahorita conversar, la disputa entre centralización. Recientemente tuve una conversación amplia con el alcalde actual de la Benito Juárez, quien me habló ampliamente de cómo él vende sus logros, entre comillas vende, posiciona sus logros de esto que se llama blindaje. Benito Juárez. Benito Juárez. Y por otro lado, el relato de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya estoy en estos días. Pero la disputa respecto a qué policía queremos, creo que sigue ahí. Que sin embargo el modelo blindaje, hasta donde yo entiendo, son policías auxiliares. Es correcto, son policías que son prestados por parte de a las alcaldías por parte de la Secretaría, ¿no? Es correcto, con un modelo o con un esquema propio que trabajó en una presencia diferente, que generó una percepción diferente. Respecto a resultados concretos de índice delictivo, hay versiones encontradas, pero yo he oído a personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana decir que blindaje tiene en efecto algunos logros importantes. Les propongo, antes de llegar a la coyuntura, porque vamos a llegar, dar un pequeño salto, no de década esta vez, porque en el 2006 se declara una guerra contra las drogas en México. 2007, extrañamente, es el año más pacífico medido por la tasa de homicidios, pero a partir del 2008 se va elevadísima la violencia en general. Y ciertamente es un fenómeno localizado en ciertas partes del país. Y había esta narrativa de que la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, era esta especie de oasis de paz, ¿no? Un lugar donde el crimen organizado no estaba, no llegaba, no se sentían estos estragos. Y sin embargo, luego vino también un proceso de negación de aquí no hay crimen organizado durante la administración de Miguel Ángel Mancera, donde también se empezaron a sentir los estragos. ¿Cómo vive este periodo de, ya decía, primero guerra contra las drogas y después negación del crimen organizado en la ciudad? ¿Cómo se vive desde la perspectiva policial? Porque les demanda más capacidades. Es un reto, por supuesto, en términos de operativo, de despliegues, etcétera, etcétera, incluso de capacidades. ¿Cómo llega la policía de la ciudad y cómo se transforma en estos años? A mí me gustaría mucho aquí reconocer primero una gran pregunta que no sé, Carlos, cómo la podamos manejar y qué tanta investigación tengamos disponible. Y es, ¿qué influencia tiene el estamento militar en las decisiones de seguridad en la Ciudad de México? Pregunto, que en mi concepto tenemos muy pocas referencias para poderla contestar con evidencia. Lo que creo es que la Ciudad de México resiste. No estoy seguro cómo. ¿Ni por qué? Ni por qué Claro. en la cúpula política. Resiste el embate de la militarización, quizá reconociendo a su vez que hay una historia, que ya lo dijo Carlos, en donde, déjame hablar de una militarización suave frente a una militarización fuerte. La suave sería formatos, doctrina, equipos, etcétera, inspirados por la doctrina militar, y la fuerte sería el retiro de mandos. Vámonos, aquí los que mandan son los militares. Tenemos, creo yo, una militarización continua, histórica, permanente en la Policía de la Ciudad de México,
déjenme poner paréntesis y anuncio rápido, ese mapa nuevo que acabamos de sacar desde la Ibero de enfrentamientos militares, El programa de seguridad ciudadana. del programa de seguridad ciudadana, de la Ibero, nos enseña que desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2022, los militares han tenido un enfrentamiento al día. Prácticamente uno al día. Eso, ¿por qué lo saco ahorita? Porque, ¿qué pasó en la Ciudad de México frente a la regularización de la militarización en el país? Tengo la impresión de que la Ciudad de México tuvo un acuerdo político que transversalizó a las fuerzas políticas, es decir, por encima de las diferencias de los partidos políticos en la presidencia y en la jefatura de gobierno, un acuerdo político en donde se logró estabilidad, protección a través de aparatos de seguridad nacional, civiles y militares de los núcleos financieros, económicos, es decir, de la economía de la ciudad, estabilidad con un proceso de seguridad relativamente todavía muy intuitivo en términos de las decisiones de qué se hacía en la calle, pero probando aún más formatos de proximidad, sin necesariamente que el policía en la calle te pudiera contestar que era eso. Hemos preguntado siempre en la calle, en la Ciudad de México, qué hacen, para qué están, en ejercicios informales y formales. Y difícilmente hay una concepción clara, y aquí no me refiero a la última administración porque no lo hemos hecho recientemente así, pero sí lo hicimos en varias administraciones, una concepción clara que diga mi función es una función de proximidad, yo estoy para resolver estos problemas, y mucho menos una concepción clara relacionada con las competencias de investigación de delitos. Entonces, gris, pero claramente contenido el proceso de militarización para la Ciudad de México en términos de control operativo, no necesariamente siguiendo la tipología de Kraska, no necesariamente doctrina, representación simbólica de múltiples aspectos, equipo, tecnología. Hoy tú ves, hoy que no tienes una militarización abierta de la Policía de la Ciudad de México, sino un proceso que en muchos aspectos creo que va en otro sentido mucho más afortunado. De todos modos, tú tienes en la calle representaciones, esta performatividad de la policía que solo se entiende muchas veces a sí misma, sí puede mostrarse como un instrumento armado. Es que hay que recordar que estamos ante un monstruo. La policía de la Ciudad de México es la policía más importante, el cuerpo policial más importante en América Latina. No sé si de América en general, pero es un cuerpo de, ¿cuánta gente la compone? 60, 70 mil personas. Hasta 80 mil. Hasta 80 mil personas, eso más todas las personas, ¿no? Y ya lo era grande en 2006, ya era grande en el año 2000, ¿no? Incluso de manera proporcional frente a otras ciudades, frente a Guadalajara, frente a Monterrey, frente a León, a Tijuana, la cantidad de policías por habitante eso es muy alta. El presupuesto es muy alto. Entonces pudo contenerse tanto el proceso de militarización extrema y el proceso de descomposición de las relaciones, bueno, más bien del crimen organizado, en parte por esa fortaleza, porque se logró tener, con todos sus problemas que va a seguir teniendo y que tiene, una policía relativamente autónoma, relativamente profesional, con mucho dinero, con mucho presupuesto, y que además hay que decirlo, en ese momento que ya hablas ahí, Rodrigo, es un momento también donde vienen muchos programas sociales, entre otros el seguro de desempleo, seguros médicos, que permiten contener hasta cierto punto lo que estábamos sí viendo ya en otras partes de México, en Morelia claramente en Culiacán, en Mazatlán, en Tamaulipas, en muchas regiones, en muchas ciudades en Tamaulipas, en donde el crimen organizado 2007, 2008, 2009 comienza a tejer cada vez más dentro del Estado. Eso no significa que no vayamos a ver en los años siguientes también la entrada de agrupaciones criminales a la Ciudad de México, los casos los conocemos todos, hacia Azcapotzalco, hacia Tláhuac, pero fueron muy bien repelidos por parte de la policía de la Ciudad de México y se evitó que la ciudad cayera, digamos, en el destino
que sí tuvo gran parte del país. Pero tiene que ver con la fortaleza de la policía y con la fortaleza de muchos mandos civiles también y bastante profesionales en la Ciudad de México, que no se tenían y no se tienen en ninguna otra parte del país. Entonces hay que dar ese reconocimiento, a pesar de no hacer y de todos los problemas que vamos a hablar ahorita más adelante, me parece que se logró contener relativamente bien. Y si bien hubo cierto proceso de descomposición hacia unos 10 años atrás, afortunadamente se ha podido revertir más o menos y seguimos hoy en Ciudad de México con una tasa de homicidios relativamente baja en comparación no solamente con el resto del país, sino con otras ciudades, ¿no? La Ciudad de México tiene hoy una tasa de homicidios de, corrígeme Ernesto, de 9 o de 10 por cada 100,000 habitantes, que es muy similar a la tasa de homicidios que vamos a ver en una ciudad como Los Ángeles o como Phoenix u otras, y probablemente la mejor en las grandes urbes en la Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno, la reducción de 51% en lo que va a esta administración de homicidios, ¿no? Claro. De homicidios violentos en el registro oficial. Claro. En realidad lo que hay es muy interesante, pero esa era la tendencia de homicidios en la Ciudad de México y solamente durante el gobierno de Mancera, durante la administración de Mancera es cuando se eleva y en realidad lo estamos volviendo más o menos hacia la tendencia histórica de la Ciudad de México, ¿no? Que es tener aproximadamente 2 o 3 homicidios diarios en la ciudad, ¿no? Aunque ya sabemos que homicidios y otro tipo de violencia no necesariamente va de la mano, ¿no? Es decir, puedes tener un alza en homicidios que tienen que ver con criminalidad organizada, pero puedes tener disminución de robo al transeúnte o robo a mano armada. Es decir, no necesariamente van de la mano, pero en la Ciudad de México en los últimos años sí han ido de la mano, tanto la disminución de homicidios como la disminución de otros delitos muy graves, que puede ser robo a mano armada, robo en casa habitación y, digamos, crimen que afecta al resto de la sociedad. Fascinante. Carlos, Ernesto, estamos casi sobre el tiempo, pero ya me dabas pauta, Carlos, de mi última pregunta, porque no puedo irme sin preguntarles o pedirles una reflexión sobre la coyuntura. Me parece que el contexto que diste, Carlos, es muy bueno, es muy ilustrativo, porque esa es la premisa sobre la que quisiera pedirles una reflexión sobre la policía actual de la ciudad en el 2023 que estamos grabando esto. No solamente la reducción criminal, sino parece que hay un esfuerzo de profesionalización que algunos expertos catalogan como correcto, adecuado, en el camino que tiene que estar. El tamaño no solamente digamos, el reto no solo ha decrecido, sino se ha hecho más grande. La zona metropolitana exige también un reto de seguridad para la propia Ciudad de México. ¿Qué reflexión nos podrían compartir sobre el estado actual, sobre lo que vemos hoy y lo que se podría ver hacia el futuro cercano de la policía de la ciudad y la seguridad pública en general? Mira, yo pienso, Rodrigo, o empezaría esta conversación con 3 temas que creo que se han hecho bien y quizás uno donde habría que mejorar. Y creo que con eso le voy a poder dar a Ernesto pauta para que nos comente. Yo pienso que se ha avanzado mucho en el uso de tecnologías a favor de la causa policial. Pueden usarse en contra de la sociedad, de las tecnologías, pero el uso de videocámaras, el uso de los avances tecnológicos que ya conocemos, me parece que ha estado muy bien focalizado y eso ha permitido generar mejores capacidades de investigación y de inspección, ¿no? Afortunadamente se ha avanzado también en generar, digamos, adecuaciones a los marcos legales para hacer tareas de investigación. La policía en el Valle de México no investigaba. Hoy la policía en la Ciudad de México está investigando y eso tiene consecuencias reales sobre resultados. Y me parece que cada vez hay más y mejores mecanismos de control interno. Otra vez volviendo a Bailey, es muy importante que creemos policías democráticas, que creemos policías que tengan tramos de control, mecanismos de control, que permitan que los mandos no abusen de las policías, procesos de profesionalización internos en la policía. Yo creo que se ha avanzado muy bien en esas 3 áreas, tanto en el uso de tecnologías, en la parte de investigación, en la parte de los mecanismos de control y en uno cuarto más, que es muy importante, en la relación con fiscalía. No puede haber un sistema funcional de justicia y de seguridad sin
una buena relación entre fiscalía, que tenga procesos de focalización, de priorización, que tenga claros objetivos, y una policía que no comparta, digamos, estos objetivos de priorización y focalización a aquellos delitos que más laceran a la sociedad y donde más recursos se necesitan. En este plano cartesiano que podríamos imaginar, hay que focalizar los recursos en donde los delitos hacen más daño y en donde menos recursos se necesitan, y no en aquello que nos ocupa muchos recursos y donde no afecta tanto a la sociedad, ¿no? Que apunta a este déficit histórico que mencionabas entre seguridad Exacto. y justicia. Yo creo que eso se ha podido revertir gracias al trabajo en común entre fiscalía y policía. Donde creo que falta muchísimo por hacer, y aquí bueno, Ernesto es el experto en esto, es en los mecanismos de control externo, ¿no? Podemos conocer mucho sobre lo que está haciendo internamente, pero eso depende casi siempre del liderazgo de la policía, y en cualquier momento todo eso que se avanza se puede echar para atrás inmediatamente. Entonces, no sé si hemos logrado o hasta qué punto hemos logrado generar mecanismos de control externos, la participación de la sociedad en las decisiones de la policía. Yo creo que hay muchos tramos ahí que falta por mejorar. ¿Qué piensas en esto? A ver, yo les pediría que me digan 3 policías que piensan del mundo que les parezcan ejemplares. Dime 3. Bueno, tengo el referente de la de Ámsterdam, que me parece que funciona bastante bien. La de Barcelona entiendo que funciona bastante bien. Ok. Y por ahí Carlos me va a ayudar con una más. ¿De algún país? No solamente ciudades. Bueno, pensar que la policía en Alemania funciona bien. ¿Cuál otra? Tienen que atinarle a la que quiero que digan. Hay una que es emblemática incluso a nivel simbólico, para representar al país. La inglesa. No, bueno, bastante. Quería que mencionaran la canadiense, pero Canadiense, bueno. La Real Policía Montada de Canadá es una referencia auténticamente reconocida. Bueno, hace unos meses se publicó un estudio encargado a una persona externa que encontró problemas muy importantes en la Policía de Canadá. Entre otras cosas, violencia de los mandos contra las mujeres, violencia interna. Y problemas que la Real Policía Montada de Canadá había dicho hace mucho tiempo que ya no tenía. Cuando yo en el 2000, por allá, empecé a viajar en Europa, recuerdo haber entrado a la primera comisaría que entré en Inglaterra, en Londres. Lo primero que encontré fue un póster enorme que hacía una cordial invitación a la policía para dejar de maltratar a las personas negras, porque abusan sistemáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quisiera contestarte al aquí y el ahora con un estudio en la mano que hubiéramos hecho Carlos y yo sobre rutina policial en la calle de la Ciudad de México. Un policía haciendo una película que creo que ya no maduró por falta de recursos, con una directora extraordinaria. Un policía nos dijo en una entrevista, estábamos en la colonia Roma, y dijo: pues a la gente que está aquí, yo no, con esa gente no me meto, pero hay gente que sí necesita un coscorrón. Y nos empezó a hablar de cómo maltratan a los jóvenes en la zona conurbada. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo confirmar que hay mejoras múltiples, extraordinarias, institucionales en la Policía de la Ciudad de México. Sí lo puedo confirmar. Quien quiera mirar, tenemos cafecitos serenos, que es como le llamamos a estas sesiones. En el canal de YouTube del programa de Seguridad Ciudadana tuvimos al subsecretario Pablo Vázquez con su equipo exponiendo Alto al Fuego. Extraordinaria estrategia, a mi parecer. Que va a estar acá hablándonos también. Qué bueno, fantástico. Hemos tenido a Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional, a detalle explicando las mejoras de las condiciones de trabajo de la policía. Yo les digo la verdad, yo pensé que eso nunca iba a pasar por la monstruosidad de intereses políticos. Hay que hacer estudios de cómo llegamos aquí con la Policía de la Ciudad de México, haciendo ejemplos de mejora en condiciones de trabajo, sueldo, etc. Acabamos de tener nuevamente a Pablo y a Marcela haciendo una síntesis. Bueno, necesitamos al supervisor externo, que Mancera aceptó desde la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por todo lo que sucedió el día que toma posesión Peña Nieto. Entre otras de las recomendaciones de la comisión, una fue crear el sistema de auditoría externa para evaluar con enfoque sistémico permanentemente a la Policía de la Ciudad de México y hacer un enfoque cruzado, una versión cruzada, especializada, técnica, no política,
que nos diga si todas estas mejoras están teniendo resultados en la calle, especialmente, por ejemplo, con la población LGTBIQ+, que es sistemáticamente lastimada por la policía, en Ciudad de México y en otras. Entonces, termino con una frase. Y ahí disputaría un poco lo que dijiste de repeler, Carlos, al crimen organizado en la Ciudad de México. Yo creo que una mejor salud de la policía no necesariamente es una peor salud del crimen organizado. Lo que sí diría es que una mejor salud de la policía reduce la violencia del crimen organizado. Eso sí. Y eso es otra cosa. Entonces, a ver si nos invitas otra vez y volvemos a platicar, porque esto puede ser contraintuitivo para mucha gente. O sea, ¿cómo? ¿Puedo tener una mejor policía y al mismo tiempo tener un tejido criminal sano? Sí, sí puedes. Probablemente con menos violencia. Probablemente con menos espacios públicos capturados, probablemente con nuevos acuerdos en el espacio público que permiten que los negocios, la convivencia opere de otra manera. Sí, porque la policía está presente y maneja información, inteligencia, prevención, investigación de mejor manera. Una mejor gestión de crimen. Pero que se haya ido en la delincuencia organizada y que los mercados criminales estén colapsados, contenidos, disminuidos. Esa es otra pregunta. No es la misma pregunta. Sí, de acuerdo. Gestión del crimen y gestión de la violencia criminal. Es correcto. En última instancia, ese es el objetivo, ¿no? Gestionarlo mejor, que haya menos violencia, que lacere menos a la sociedad. Desde Porque luego. los mercados criminales continuarán existiendo siempre que haya las mismas condiciones estructurales que lo habilitan. ¿Cómo este periodista italiano famoso? Pepino Impastato. No, este periodista italiano que cubre la andrángeta desde siempre, que cubre... Saviano publicó hace poco en El País, detuvieron a se le llama el último gran personaje de la vieja mafia. 30 años buscándolo. 30 años de inteligencia. Y por cierto, dijeron que lo detuvieron como país democrático, sin uso de la fuerza y las armas. Bueno, Saviano lo que dice es, probablemente ya no está él, pero los negocios ahí están. Totalmente. Ernesto, Carlos, se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad es que ha sido fascinante. Les agradecemos mucho a nombre del seminario y les va a llegar esta segunda invitación porque este tema no solo va a dar para mucho y sus investigaciones además siempre son oportunas y refrescantes. Muchísimas gracias y muchas gracias al auditorio y las invitamos a que nos sigan acompañando en los episodios de este podcast La Bestia Urbana. Felicidades a todo el equipo del Seminario de Violencia y Paz. Extraordinaria iniciativa que nos enseña, creo que a todas las universidades y a sociedad civil mucho del camino están enseñándolo ustedes. Un gusto, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.